Hola, mis amados, buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor, un miércoles más con ustedes para juntos tomarnos un cafecito con el Señor, que ya lo tengo por aquí. Que Dios le bendiga. Me acompañan en Café con el Señor, la hermana Amparo Ortiz. Le doy gracias al Señor porque una vez más me concede el privilegio de estar aquí sentadita con ustedes. Así que les pido por favor que se acerquen, que tomen este tiempo para que busquemos juntos la palabra del Señor y oremos un poco. La semana pasada fue un poquito extensa, así que esta semana espero recompensarle, no tomarle tanto tiempo, aunque a veces uno se envuelve en la palabra del Señor y hay tanto y tanto que uno desea compartir, pero sabemos que a veces pues el tiempo apremia. Así que en este día prometo que va a ser mucho más corto. ¿Amén? Vamos a orar, busque su Biblia, vamos a leer en Marcos, San Marcos, el capítulo 10 del versículo eh, 46. ¿Amén? Y así que vayan preparándose va a ser hasta el 52. Pero no vamos a ser tan extensos en la prédica, ¿ok? Vamos a orar primeramente, antes de leer la palabra. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de estar con vida y salud en este día. Y aunque a veces, pues, nuestra salud se quebranta, pero te damos gracias en todo tiempo, Señor. Te pedimos que si hay algún enfermo en medio nuestro, tú lo sanes por el poder de tu palabra, por el poder que solamente viene de ti. Señor, te pido sanidad para los enfermos, los que tienen diferentes pruebas. Señor, extiende tu mano poderosa y haz un milagro, Señor. Señor, te pido que aumentes la fe de aquellos que le falta fe, mi Dios, que quisieran creer, pero no tienen fe. Señor, tú también dices que tú das el don de fe. Así, Dios mío, te pido que aumentes la fe de cada uno de nosotros para que podamos ver milagros, Señor, porque solamente podemos ver milagros cuando creemos en ti. Dice tu palabra que todo es posible si podemos creer. Gracias, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que me des la iluminación de tu palabra, tu sabiduría y que estés con nosotros, Señor, durante este tiempo y durante el día y durante todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Así que póngase cómodo y vamos a buscar la palabra del Señor y leemos así, dice desde el San Marcos 10, del 46 en adelante. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué preciosa ilustración de la palabra del Señor. Aquí vemos
una historia verídica de cuando Jesús estaba en este mundo. Muchos eran los que lo seguían y en muchos había necesidad. Y dice que el Señor los sanaba. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que tú y yo estemos bien. El deseo del Señor es que nosotros tengamos salud y que estemos bien. Así que te invito en este día a que, como dije en la oración, si no tienes fe, pídele a Dios. Necesitamos fe para ver milagros, hermanos, amigos. Los tiempos que estamos viviendo tenemos que vivir más por fe que por vista. Lo que vemos ahora mismo es desolación, es tristeza, es devastación, es miedo, es amenaza, pero los que confían en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Así que como este ciego estaba en el camino, vemos que había una gran necesidad en este ciego. Vemos que este ciego necesitaba un milagro y él dependía de las ofrendas, de las limosnas que el pueblo podía darle. Pero sí, él recibía limosnas para él poder sobrevivir porque no podía trabajar por su ceguera, pero se quedaba en la misma condición. Vemos, no sabemos cuántos años él estuvo haciendo esto, pero aquel día llegó Jesús, aleluya. Y cuando Jesús llega, pasan cosas, suceden cosas maravillosas, como dice un corito. Y ahí vemos que cambió la vida de este ciego. Pero este ciego tuvo que tomar algunas decisiones en su vida. Y primeramente, él tenía que tener fe para él moverse y accionar. Vemos que este ciego, cuando oyó que Jesús el Nazareno estaba por allí, tal vez él había oído que él estaba haciendo sanidades, o tal vez él estaba allí de casualidad, pero Jesús llegó, porque él siempre llega a tiempo. Él siempre está al alcance de tu voz, y allí estuvo él. Ese fue el día de la bendición de este ciego Bartimeo. Él no sabía a lo mejor la bendición que había para él en ese día, como a lo mejor tú no sabes la bendición que hay para ti en este día. Pero quiero decirte que si tú tienes fe y estás esperando un milagro de Dios, este es el día. Amén. Porque Dios tiene todo en control. Aleluya. Y vemos que este ciego gritaba de desesperación, porque era necesario que Jesús lo oyera. Tal vez la multitud hacía mucho ruido y él tuvo que gritar. Y hubieron algunas personas que quisieron callarlo, lo mandaron a callar, pero él seguía gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así pasa. En el camino a veces tú tienes que tomar la decisión y la determinación de seguir clamando a Dios, aunque hayan voces que te quieren callar. Tú tienes que tener fe y seguir gritándole al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame en mi enfermedad. Ayúdame en mi angustia. Y Él te va a oír. Y que vemos que Él tuvo que tener confianza. Le dijeron: ten confianza. Y Él y le dice: levántate, te llama. Así yo te digo en este día: levántate. Cristo te llama. Tal vez tú has oído muchas veces o tal vez nunca lo has oído, pero Cristo te ama. Pero también Él te llama. Porque si el amor de Dios Él tiene para ti no tuviera un llamamiento, te quedarías en la misma condición en que estás. Pero Cristo te ama y te llama. Está de ti responderle a ese llamado. Este ciego tuvo que responder al llamado de Jesús, porque si no se hubiese quedado en la misma condición. Tú le llamas y Él te llama y tú respondes. Y él dice que se levantó, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Vemos que había algo en él, tal vez esa capa tenía mucho tiempo que la tenía encima, tal vez esa capa pesaba,
tal vez estaba sucia, tal vez esa capa tenía muchas lágrimas y dolor, luto por su condición. Y ese día Él se quitó esa capa. Asimismo, el Señor, cuando viene a nuestra vida, nosotros soltamos esa capa de pecado, esa capa de tristeza, esa capa de resentimiento, esa capa de dolor. Arrójala. Yo te invito a que la arrojes y vengas a Él, porque dice que vengan a Él todos los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa capa puede significar tantas cosas en tu vida, las tinieblas que te cubren, la obra del enemigo en ti que te quiere destruir. Tal vez sea un vicio, tal vez sea una tristeza por algo que te han hecho, pero suelta esa capa y ven a Jesús porque Él tiene algo, un milagro para ti, algo lindo para ti. Así que él respondió, dejó su capa y vino al Señor. Y cuando se llegó a Jesús, dice que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y eso el Señor te dice en este día a ti. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué tú quieres? ¿Cuál será tu petición? Yo sé la mía. Tal vez es más de una. Tal vez sea por tu hijo. Tal vez sea por tu esposo. Tal vez sea por tu salud o por la salud de un ser querido. También por consuelo, porque estás triste, porque has perdido un familiar. Tal vez no tienes ánimo, estás desanimado, cargado, cansado. Suelta la capa, el Señor te llama y hace ese milagro. El Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Más arriba acá, ¿verdad? Decía que el Señor no vino en el 45, vamos más arriba, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que ese Dios que te dice, ¿qué quieres que tú hagas? Es porque Él vino a servir. Él no esperaba que los discípulos ni nadie en este mundo le sirviera a Él, le diera de comer, le echara fresco, ¿verdad? Lo abanicara cuando tenía calor. Él lo merecía, pero sin embargo Él no quiso. Él no quiere nada de nosotros, sino la obediencia. Que vengamos a Él tal como estamos para Él hacer lo que tú no puedes hacer. Y el ciego tenía una necesidad y Él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? El Señor sabía que Él era ciego porque el Señor todo lo sabe, todo lo ve, pero Él necesita oír de ti. ¿Cuál es tu petición? Yo estoy aquí para ayudarte, dice el Señor, pero dime de tus labios, ¿qué tú quieres que yo haga? Así que cuando tú vienes a Jesús y le dices, ¿qué es la necesidad tuya? Va a pasar como pasó con este ciego que dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Así que, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Sino que vengamos a Él con fe. Y Él está dispuesto a cambiar todo tu panorama. Él está dispuesto a acompañarte todos los días de tu vida, pero la decisión es tuya de llamarle. Señor, ten misericordia de mí. Dice que allí mismo él recibió la vista y le seguía a Jesús en el camino. Esa es otra eh, de los requisitos, perdón, que se quiere Jesús. Él quiere que tú le llames, Él quiere que tú tengas fe, que tengas confianza y vengas a Él en confianza, le pongas tu necesidad. Y cuando Él te conceda ese milagro, como lo hizo con el ciego, que tú le sirvas, que tú le sigas como lo hizo Él. Y Él seguirá contigo. Porque no solamente es pedirle el favor a Dios y después olvidarnos y después hacer lo que a Él le desagrada. Tienes que hacer una decisión en tu vida. Cuando tú recibes del Señor tu petición, síguele, agradécele. Estás seguro que Dios tiene cosas más grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que seguirle para que tú le conozcas mejor.
No solamente vas a conocer el Dios que hace milagros, sino el Padre que te provee todos los días, el que te acompaña, tu amigo fiel, el que te ama más que nadie en el mundo. Así que síguele a Él. Que Dios te bendiga en este día. Como prometí, no iba a estar mucho tiempo, así que les dejo con una oración, pero no sin antes preguntarle a si hay un amigo o un hermano que se ha retenido, que se ha vuelto atrás. Te pido que este sea el día que tú vuelvas al Señor. Te pido a ti que como ahora eres un amigo, pero puedes ser un hermano en la fe, que vengas a Él y Él te recibe con los brazos abiertos, como hizo con Bartimeo, que Él vino a Él cuando más Él necesitaba, Él hizo el milagro porque tuvo fe y le siguió. Así que si tú quieres recibir al Señor en este día, te pido que tú en este día recibas al Señor en tu corazón haciendo esta oración conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, he oído tu palabra y reconozco que te necesito como este ciego que clamó a ti y tú le oíste y recibió el milagro. Señor, yo necesito el milagro de la salvación. Yo necesito que tú vengas a mi vida y me limpies de mis pecados y hacerte de ti el salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Santo Espíritu para yo poder seguir hacia adelante sirviéndote y siguiéndote a ti como hizo este ciego. Gracias, Señor, en el Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, eres ya parte de la familia de la fe en Cristo Jesús. Así que yo te digo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tú tengas un día de paz y no solamente un día, sino todos los días de tu vida. Así clamo al Señor por cada oyente, por cada hermano, por cada amigo que me ha acompañado en este día, por mi familia, que les amo grandemente y que les mando un abrazo desde aquí, desde mi corazón, para todos ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde hasta el próximo miércoles, si así el Señor lo permite, en Café con el Señor. Cafecito con el Señor. Amén. Que Dios les guarde. Amén.